bienvenidos los que volvieron de vacaciones, que decidieron regresar a la tierra y no quedarse veraneando. Saludos a los conectados. Saludamos al pastor Sergio Cagliani, que está conectado, así que un aplauso para el pastor Sergio Cagliani. Gracias, cuñado, por tus oraciones. Bueno, realmente, como oraba el pastor, amados, sí que tenemos un banquete. Yo no sé si tienes la dimensión de lo que significa poder estar juntos y alimentarnos de la palabra del Señor. Realmente el Señor es tan extraordinariamente bueno que tiene manjares para sus hijos. Cuando Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, amados, eso es verdad. El problema es que nuestros criterios y nuestros pensamientos no se han rendido a Él para poder comprender con claridad qué es lo que Él está hablando, qué es una vida en abundancia. ¿Qué es lo que Él dice cuando Él dice que Él nos hará verdaderamente libres? Y cuando uno realmente se rinde al Señor y tiene hambre de Dios y hambre de su palabra, comienza a comprender una cosa muy importante, amados, que Dios tiene lógica. ¿Saben qué? La religión nos ha enseñado un Dios, ¿cómo poder explicarlo para ser clara? Dios de todo lo que nos habla, lo habla y si lo entendemos, tiene una lógica de ser. Tiene una lógica de ser. Y estaba estudiando delante del Señor y como esta es una escuela de oración y vida, no voy a enseñar yo sola, vamos a trabajar juntos. Porque Dios está llamando a sus hijos a que piensen. Debemos pensar, amados. Debemos hacernos preguntas. Porque Dios no se pone mal porque le preguntemos. Dios busca hijos que con hambre quieran entender para vivir esta vida en abundancia. Y vamos a hablar en esta noche de la fe. La fe y su administración. Todos sabemos que Dios nos creó, ¿no es cierto? Dios nos creó, dice la palabra que Él nos creó a su imagen y semejanza. Bueno, una de las cosas que yo he comprendido y he entendido, que Dios creó al hombre y a la mujer, cuando hablo de hombre genérico, lo creó con fe. Es decir, que cuando tú conoces a Jesús, no es que nunca tuviste fe y ahora tienes fe. No. Dios te creó con fe, Dios me creó con fe, porque es imposible vivir sin fe. Cada día tú ejerces fe que te vas a acostar y a la otra mañana te vas a levantar con vida. Tú ejerces fe, sales de tu casa y tienes fe que el colectivo que tomaste ayer para ir al trabajo te va a llevar hoy también al trabajo. Tú tienes fe que cuando llegues al trabajo te van a abrir la puerta y te van a tomar. Todos los actos nuestros están basados en la fe. Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que entender, que la fe es algo que Dios nos dio a todos. Ahora, a raíz y como consecuencia de la caída, de la desobediencia de Adán, todo se transformó, todo se cambió, todo cayó. Y la fe también, porque el objetivo de darnos Dios la fe fuera para que el fundamento de la fe fuera Él. Para que el hombre no anduviera solo por vista, sino que anduviera por oír a Dios. Porque la Escritura, fíjense que la Escritura dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, pero eso el hombre lo perdió en el Génesis. Ya el hombre no iba a tener la fe que Dios le había dado como Dios quería que la tuviera porque no oía más a Dios. En el Génesis se desordenaron todas las cosas. El espíritu muere a causa de la desobediencia, está muerto en el hombre.
Por eso Cristo dice que en la cruz del Calvario, cuando Él muere, lo resucita para vida. El alma que tenía que estar bajo sujeción del Espíritu es la que gobierna. ¿Me siguen? Y el cuerpo obedece al alma, pero en el principio no era así. Quien iba a gobernar era el Espíritu. El alma se tenía que sujetar al Espíritu y el cuerpo manifestar lo que el Espíritu mandaba. Pero ante la desobediencia todo cambió. Ahora, la Biblia habla 250 veces más o menos o más acerca de la fe. ¿Eso qué indica? Que hay una riqueza enorme sobre el significado y debemos entender que Cristo vino a restaurar todas las cosas y Cristo vino a restaurar en mi vida esa fe que Dios desde el principio quiso que nosotros tuviéramos puesta en Él. ¿Sí? El apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, Timoteo no era un discípulo de Pablo, era un hijo. Es decir, Pablo lo había engendrado, le había enseñado la vida de Cristo. Y una de las cosas es que Pablo le dice a Timoteo que tiene que cuidarse de los falsos maestros. ¿Sí? Que él tenía que ser muy firme contra las falsas enseñanzas. Que no entrara en conversaciones y en discusiones vanas, dice, de fábulas y cosas vanas que no edifican. Porque cuando uno profundiza en el Evangelio, empieza a entender que lo que edifica realmente. Y sabes que lo que edifica no es el mejor vocabulario, ni el que tiene la última revelación. Lo que edifica, ¿sí?, la vida tuya y la mía, es que nosotros podamos caminar en la fe de Cristo Jesús. Entonces le dice que en 1 Timoteo 1:4, para multimedia si lo quiere poner, el apóstol Pablo le dice que él ve que Timoteo tiene, sí, acá le habla de esto, le voy a citar otro pasaje después, dice: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Escuchen esto. Eso pasaba en ese entonces, porque todo lo que era el judaísmo, pero esto sigue pasando ahora. Sigue pasando cuando hay mucho vocabulario de, oh, sí, no, pero la vida de la fe se perdió. Y ahora vamos a ver cómo es la vida de la fe, porque la vida de la fe es sencilla, es simple. Sigamos con el pasaje, con el versículo siguiente. Dice, pues el propósito, dice Pablo, de este mandamiento, lo que yo te estoy diciendo, mirá qué cosa loca, ¿no? Yo te estoy diciendo que tengas cuidado con los falsos maestros, que no entres, porque el propósito, el objetivo de este mandamiento es que el amor, nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe, muy bien. Cuando habla Pablo de un corazón limpio, habla de esa cualidad interna que solo se puede experimentar cuando hemos nacido de nuevo. Porque cuando nacimos de nuevo, el Señor Jesucristo con su sangre limpió todos nuestros pecados. Entonces nuestro corazón está limpio para que el amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones pueda, como una fuente inagotable, fluir para bendecir a otros. Ese mismo perdón que hemos recibido nos va purificando. Por eso dice el Señor, de gracia diste, dad de gracia. Porque el perdón del Señor nos va purificando. No son nuestros logros ni nuestros méritos, es el perdón de Dios que nos va mostrando que es su amor el que nos perdonó, el que nos va purificando. Dice Pedro, habiendo purificado, 1 Pedro 1, 22, 23, habiendo purificado vuestras almas, dice, por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. ¿Para qué? Para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es decir, fíjense que acá el otro era Pablo hablándole a Timoteo, acá es Pedro, y que dice
que al haber sido purificado por el nuevo nacimiento, por el perdón de nuestros pecados, Dios hizo todo eso en nuestra vida para que tengamos un amor genuino, para amarnos los unos a los otros. Dice que el amor, la segunda fuente, es una buena conciencia. Es decir, que aquellos que hemos nacido de nuevo tenemos una conciencia limpia. Por eso que Pedro, cuando negó a Jesús y el Señor Jesús le perdonó y luego él en hechos se levanta y predica, él tiene una limpia conciencia porque dijo, él sabía que el Señor ya lo había perdonado. Y como tenemos una limpia conciencia, sabemos dar gracia. Por eso el Señor siempre nos dice, recuerden de dónde los saqué, pero no para condenación, sino para dar gracia. Y dice, y la otra fuente es para una fe no fingida. Es decir, que podemos tener un amor fingido. Si dice que para que tengan amor no fingido, podemos tener un amor fingido. Podemos tener una fe fingida. Ahora quiero decirle, estamos hablando de una fe en Dios. Porque ya dije antes, quiero que quede el concepto, todos teníamos fe y todos tenemos fe. Es imposible vivir sin fe, pero cuando la Biblia habla de fe, esa fe que Dios en la Biblia habla es la fe en Cristo Jesús. Ustedes cuando leen la Escritura, es la fe en Cristo Jesús. No es la fe del principio cuando Dios te creó, porque esa fue restaurada y redimida por Cristo. Por eso la fe que tiene la persona que no tiene al Señor no es esta fe. ¿Me sigo? ¿Me doy a entender? Ahora, dice entonces que puede haber una fe fingida. Por eso es que habla de los falsos maestros. Porque los falsos maestros, dice que fingen una fe. Y esto era en ese tiempo y sigue hasta ahora. Ojo, ojo, pídele al Señor sabiduría para escuchar la verdad, porque hay muchos que engañan con una fe fingida, ¿sí? Y el apóstol Pablo le dice, mira, Timoteo, yo recuerdo que esa fe no fingida la tenía tu abuela Loida. Y esa fe no fingida la tenía tu mamá Eunice. Y yo sé que esa fe no fingida te habita a ti. Y el Señor está hablando a su casa para que nosotros empecemos a entender que Dios quiere que mi fe no sea fingida. Y por eso debo entender cómo administrar la fe. Porque todo lo que Dios nos dio, nos lo dio para administrar. Y tú y yo administramos fe. Tú y yo administramos tiempo. Tú y yo administramos recursos. Tú y yo administramos energía. ¿Sí? Bueno, la fe también. La fe también. Mira, los falsos maestros predicaban y se consideraban expertos en la ley, pero ni siquiera ellos entendían lo que enseñaban. Y ahí es un punto que tú tienes que tener en cuenta. El que enseña la palabra debe entender cómo llevarla a la práctica. Cuando el Señor Jesús vivía entre los mortales, estaban los religiosos, que dice Jesús que decía que le ponían pesadas cargas al pueblo, que eran unos hipócritas porque ni ellos lo llevaban, pero cargaban al pueblo con un montón de preceptos, tradiciones. Y la multitud seguía a Jesús porque veían que Él hablaba con autoridad. Ahora, ¿qué significa hablar con autoridad, amados? ¿Que gritaba? No. ¿Saben lo que veía la multitud? Que la palabra tenía un respaldo de poder. Que Él hablaba y los ciegos veían. Que Él hablaba y los sordos escuchaban. Que Él hablaba y los paralíticos caminaban. Que Él hablaba y los demonios salían. Después la multitud
tomaba la decisión que quería con lo que escuchaba, pero si la multitud decía, no es como los demás, este habla con autoridad. ¿Qué es lo que da la autoridad a la palabra que una persona puede predicar? La coherencia con la vida. Tiene que haber coherencia. Tiene que haber coherencia. Por eso la palabra es clara, la palabra debe ser, la palabra es profunda, pero es clara. La palabra debe ser clara. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La palabra de Dios siempre tiene que traer en tu vida y en mi vida un cambio. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Hace sabio al sencillo. No es rebuscada. No. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. La palabra de Dios encarnada en cada uno de aquellos que tenemos a Cristo tiene que alumbrarnos primero a nosotros y alumbrar tu vida, porque de eso se trata. Por eso el Señor dijo, mayores obras que yo harán, porque en la medida en que yo entiendo esta vida en abundancia y esta vida de libertad y te la declaro y te la predico y te digo, sí se puede, y tú la crees y tú se lo comunicas a otro, esto es multiplicador, amados, esto es multiplicador. La fe no fingida es más que mera palabrería, es confianza total en Dios. Si tenemos una fe sincera, sabremos abrazar la enseñanza correcta y no entraremos en vanas palabrerías. ¿Cuántas personas tienen un vocabulario cristiano? Hablan muy bien, pero la vida de Cristo no los está llenando. Entonces tenemos que tener una fe sincera, no fingida. Y Pablo le decía también, Santiago decía que esta fe tiene otra condición. Una fe sincera no hace acepción de personas. Para el que tiene una fe sincera, no tiene una acepción de personas entre el que tiene y el que no tiene, entre el que es inteligente y no es inteligente, porque es una fe sincera de saberse escogido y llamado por Dios. Y ¿saben una cosa? Santiago habla acerca que la fe puede ser muerta. Fíjense, la fe en Jesucristo puede ser fingida y puede ser una fe muerta. Y sabemos muy bien que cuando es muerta, la palabra muerta en la Escritura es como dormido, inactivo, ¿sí? Entonces dice que cuando la fe no está acompañada del amor al prójimo, que nos hace o que nos lleva a hacer buenas obras, es una fe muerta, porque la fe en Cristo Jesús es una fe activa. Es una fe activa. Y la fe activa se muestra haciendo. Por eso Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Y fíjense que Santiago usa la analogía del cuerpo. Dice que la fe sin obras es muerta como el cuerpo sin el espíritu. Cuando a vos el espíritu se te va, ¿qué te pasó? Ya está. ¿De qué sirve el cuerpo? De nada. Es un estuche. Lo que le da valor al cuerpo es el espíritu. Entonces lo que Santiago dice, amados, pueden decir que ustedes tienen fe porque la tienen, porque Dios nos creó con fe y Cristo la redimió para que nosotros creyéramos en Él. Pero si ustedes no hacen obra, no sirve. Si ustedes no hacen obra, no sirven. Por eso, amados, es tan importante porque el Señor está llamándonos a que caminemos. Dice que el justo por la fe caminará, saltará, vivirá. Fe. Fe. Ahora, la fe que tenemos en Cristo Jesús es para vivirla. No es solamente cuando a mí me va mal, cuando tengo una crisis,
cuando tengo una enfermedad, cuando tengo falta de trabajo, cuando no tengo vivir. No, no. El justo, por la fe, vivirá. La fe tiene que ser tu estilo de vida. ¿Tenés mucha plata? Tenés que tener fe. Y ustedes me dicen, ¿pero para qué fe? Si tengo todo. Sí. El que tiene mucho tiene que tener fe para no corromperse, para no ser avaro, para no ser orgulloso, para no creer que es el resultado de su obrar y su inteligencia, para darle la gloria a Dios. No creas que solo es fácil tener fe cuando te va mal. Yo creo que en cierta medida es más fácil porque no tenés más nada que decirle, Señor, ayúdame, ayúdame y saname. Pero cuando lo tenés todo, cuando para vos la plata te cae del cielo, acá no hay ningún millonario. Porque Dios no está en contra de los millonarios. Dios quiere millonarios que le crean a Él. Porque fíjense en que el apóstol Pablo le dice, manda a los ricos que dejen la plata. No, que no sean altivos. Nada más. Porque cuando uno tiene plata, tiene que seguir creyendo que el Señor es el dueño de lo que yo tengo. A veces cuando no tenemos, por eso le digo, a veces cuando no hay mucho, y es más fácil creer, porque ¿qué? Señor, si vos no me tirás una, yo no pago el alquiler. Señor, si vos no me tirás una, pero cuando lo tenés, y cuando el Señor, teniendo mucho, es el que te dice qué hacer y vos tenés que aprender a obedecer, amados, el justo, por la fe, vivirá. Por eso vemos que la fe en Dios debe administrarse. Tú cada día debes administrar la fe que Dios te ha dado, con la cual te ha creado y la cual ha redimido Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Porque la fe nos ha sido dada a todos. Ahora, acá viene un gran interrogante, porque nunca se pusieron a pensar, bueno, ante una situación, yo tengo fe en Dios. Ahora, ante esto que Dios me dijo a mí, ¿qué hago? ¿Me quedo esperando que Dios haga todo o hago algo yo? Y ahí viene, y si hago y me adelanto porque Dios no quería que hiciera, sino que esperara, ¿qué hago? Bueno, vamos a ver si juntos podemos encontrar alguna ayudita, algún tip. ¿Recuerdan el pasaje de Elizabeth y de María? Elizabeth era la prima de María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Las dos tienen un acontecimiento parecido, no igual, parecido. Dice la Escritura que Elizabeth estaba casado con Zacarías, era un sacerdote, ya eran grandes de edad, y ella era estéril. Y sabemos muy bien que para el judío, ¿no es cierto?, tener hijos era fundamental. Y dice el relato bíblico que se le presentó, mientras que Zacarías estaba ministrando al Señor. Por eso cuando el miércoles pasado también se predicó acerca de la intimidad con Dios. Es ahí en la intimidad con Dios cuando Dios puede ministrarnos. Ministrando al Señor Zacarías, se le presenta el ángel y le dice, Zacarías, ha sido escuchada tu oración y tu esposa concebirá un hijo. No voy a entrar en el relato de qué hizo Zacarías porque no es mi objetivo. Ahora vamos a María. María era una joven, una doncella desposada con José, virgen. La Escritura lo dice así.
Y se le presenta, no un ángel, sino el ángel Gabriel. Y le dice, ahora tú concebirás un hijo. Ahora, fíjense que son episodios más o menos parecidos, pero acá vamos a ver un poquito cómo ejerció la fe una y cómo ejerció la fe la otra. María, ¿qué tenía que hacer ante lo que Dios dijo? Esperar, aguantar que José quizás no le creyera, aguantar que al resto de la gente la apedreara o la injuriara, porque ¿quién iba a creer que ella iba a tener un hijo por el Espíritu Santo? Pero ella no podía hacer más que esperar. Ahora vamos a ver a Elizabeth. Dios le dijo a Zacarías, van a tener un hijo. Ahora Elizabeth no podía quedarse como María esperando. Elizabeth y Zacarías tenían que hacer lo que tenían que hacer. ¿O no? Viejito, vamos a obedecer al Señor porque Él nos dijo que vamos a tener un hijo. ¿Estás segura? Sí, vamos. ¿Sí? Tenían que hacerlo. Tenían que hacerlo. Entonces, acá aprendemos que eso es administración de la fe. Cuando nosotros caminamos en el ejercicio de vivir por fe, vamos a comprender cuándo hacer una cosa, cuándo hacer la otra. Pero si leemos la Escritura, son muy pocas las veces en que cuando Dios dice algo, el siervo se tiene que quedar quieto. Muy pocas veces. Muy pocas veces. Porque aun cuando el Señor le dijo a Josué que iba a tomar Jericó, no se tuvo que quedar quieto. Giren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, movimiento. Ahí sí. Muy pocas veces. Ni aun Moisés, cuando Dios le dice cruza, y le agarró medio miedito porque todo el pueblo estaba en contra de él, le dijo, ¿por qué me clamas a mí? Marcha. Yo te dije una palabra, obedece. A José cuando le dijo, mira, así como yo le prometí a Moisés, mira, créele al Señor. Porque tú no eres menor que Moisés. Tú no eres menor que Josué. Créele al Señor. Porque el Señor le dijo, así como le dije a Moisés que entrarían a la tierra, así te digo a ti que yo estaré contigo. Créeme, solo te mando que no temas. Porque saben una cosa, en la fe que tenemos depositada en nuestro Señor, tenemos una competencia, que es la duda. Por eso, en esa administración, nosotros todo el tiempo tenemos que estar decidiendo si confiamos en la fe que tenemos en Cristo Jesús o dejamos lugar a la duda. Mira, la fe es como un músculo que se va entrenando. Quienes hacen deporte o empiezan a hacer deporte se dan cuenta que después de hacer un deporte, una actividad física, le empiezan a doler los músculos que estaban siempre ahí, desde que nacieron estuvieron ahí, pero jamás se notificaron que estuvieron ahí porque nunca los usaron, y ahora que los usan duele y dicen, ay, mira, tengo músculo acá, ay, mira, estaban. El uso hace que se notifiquen de los músculos que tiene. El uso no les va a dar más músculos, puede ser que tenga más, pero van a ser los mismos músculos, ¿no? Con la fe es igual. Y uno dice, ay, vos tenés más fe que yo. Error. Todos tenemos fe. Pero algunos administran la fe mejor. Fíjense que cuando Pedro está en el barco, se levanta una tempestad, aparece Jesús como un fantasma, ¿no es cierto?, para ellos.
y escuchan al Señor, y Pedro quiere, el Señor dice, ven, y Pedro tiene que salir de la barca y empieza a caminar. No, Pedro no estaba solo en la barca, ¿o sí? No. ¿Los demás escucharon? Sí. ¿Quién se animó a salir de la barca y a caminar? ¿Tuvo fe para salir de la barca y caminar? A ver, pongámonos en la vida de Pedro. Un barquito. ¿Alguna vez quién estuvo en un barquito con tormenta? Lindo, ¿no? Hermoso. Bueno, hay que bajar y caminar. Él tuvo fe. Él caminó. Hasta que ganó la duda. Y se hundió. Mira, nos puede pasar a todos. Y nos va a pasar a todos. Pero sí también entiendo que nunca se debe haber olvidado, Pedro, de lo que experimentó cuando caminó ese pequeño trecho sobre el agua. Imagínense. Sí, después se hundió y habrá dicho, qué mamerto que soy porque no le creía al Señor, si pude caminar, pero bueno, somos humanos y Dios es bueno y nos tiene misericordia. Pero cuando tú vives por fe y conquistas por fe, lo que experimentas es tan glorioso. Es una dimensión en el espíritu tan glorioso que por más que flaquees, cuando recapacitas y vuelves en sí, dices, yo quiero vivir por fe. Es que vivir por fe es lo más maravilloso que podemos vivir. Vivir por fe, amados, es mucho mejor que vivir por un sueldo, un salario. Que no significa que no trabajes, es que tienes que vivir por fe. Cuando llega una boleta y maldecimos a la empresa, quiero decirte, no vives por fe. Cuando te suben el alquiler y maldices, porque ¿qué es maldecir? Hablar mal. ¿Quién te sustenta a ti? ¿Quién me sustenta a mí? El Señor. Y si tú declaras la palabra correcta, Dios abrirá caminos en el desierto. Porque la fe trae lo invisible a lo visible. Por eso el Señor Jesús decía, si crees ¿qué? ¿Pero qué más? Si crees todo es, porque para Dios nada es. Así que tu alquiler es más grande que Dios. El despido de tu trabajo es más grande que Dios. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque es imposible agradar el corazón de Dios si el que se acerca a Él no cree. Aleluya. Qué recompensa, qué galardonador del que cree. Del que cree. Por eso es que debemos caminar en fe, debemos pedirle al Señor, Señor, enséñame a administrar esta fe. Esta fe que la he recibido restaurada por gracia. Esta fe que hace que yo pueda vivir en una dimensión que tú quieres que cada hijo tuyo viva. Mira, el Señor me estaba mostrando estos días cuántas veces decimos cosas. Por eso vieron que dicen los falsos maestros. ¿Cuántas veces decimos cosas? Ay, pero si yo tuviera un amigo a quien le pudiera abrir mi corazón. ¿Y saben qué dice el Espíritu? Yo soy tu amigo. Ay, si yo pudiera alguien ir para que me diera un consejo, el Señor dice, yo soy tu consejero. Ay, pero lo que pasa es que si yo tuviera un padre como
tienen ellos o tuvieron ellos. El Señor te dice, yo soy tu Padre. Uy, pero es que si yo tuviera más plata. Y el Señor te dice, yo soy tu proveedor. Ay, pero si yo tuviera un esposo. Yo soy tu esposo. Yo soy todo. Yo soy todo. Yo soy todo. Fíjense en que el Señor a Pedro le dijo cuando se hundió, le dijo, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. Pero Pedro tenía poca fe. Iba a ser luego el apóstol. Vamos a pensar un poquito. A Pedro le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Sí? Al centurión romano le dijo, grande es tu fe. Mejor dicho, no he visto fe como en todo Israel, dice, no he visto fe como la que tú tienes. Pero a ver, momento. Era un centurión romano que le dijo que tenía más que la totalidad de la fe de los israelitas. A Pedro le dice poca fe. Acá hay algo que no estoy entendiendo. A la mujer siriofenicia le dice que no era del pueblo de Dios, grande es tu fe. Entonces, que hay poca, mucha, grande, no, ¿cómo es esto? Importante, ¿no? Pasa por la administración de la fe. Cuanto mejor tú administras la fe y te acostumbras a cada día vivir por fe, pareciera que mayor es tu fe. Porque si no, podríamos decir que Dios es injusto con la fe. A uno le dio mucha, a otro le dio poca. ¿Para qué le dio tanta fe al centurión? Y el apóstol Pedro iba a ser un apóstol, un hombre de poca fe. ¿Cómo se entiende esto? Lo que pasa es que Pedro ahí, en ese momento que se hundió, administró mal la fe, dudó. Y el centurión romano administró bien la fe, creyó. Por eso dice, vivirá. Es día a día, día a día, día a día, administrar la fe. Se puede tener fe y dudar. Por eso es que el Señor dice en Lucas 8:25, ¿dónde está vuestra fe? Porque yo puedo desviar mi fe a la duda. Y fíjense, por eso es tan importante la fe, porque la fe en el mundo, que es la fe que Dios dio al hombre, creación de él, es la que logra las cosas. Si el hombre no tuviera fe, no hubiera logrado ni lograría todo lo que logra. El hombre lo logra porque cree que lo puede lograr. Por eso Henry Ford decía, ¿no? Decía, si tú crees que lo puedes lograr, tienes la razón. Si tú crees que no lo puedes lograr, tienes la razón. ¿Por qué? Porque en realidad la incredulidad es una fe negativa. Se necesita tanta fe para la fe positiva como tanta fe para la fe negativa. Si tú dices, no lo voy a lograr, te pusiste toda la ficha a una fe negativa. No lo voy a lograr, no lo voy a lograr, no lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque toda esa fe está en forma negativa. La gente que diríamos es positiva, pone toda la fe positiva en algo. Lo voy a lograr, lo voy a lograr, y lo logra. Esa fe fue puesta por Dios. Lo único que no le da la gloria a Dios. Por eso muchas veces, como todo, Dios da riquezas y muchas veces la gente no le da la gloria a Dios. Pero la Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de quién viene? De Dios. Ahora Dios lo que quiere es que tú y yo le demos la gloria con todo lo que tenemos. Por eso es tan importante que ejercites la fe. Que ejercites la fe porque lo que Dios tiene derramado en tu vida está ahí. Mira,
Cuando algo no está funcionando en tu vida, tú tienes que pedirle al Señor, acá hay algo escondido que yo no lo estoy encontrando. Acá hay un tesoro escondido, porque mira, la fe es una administración. Yo, Señor, te creo que tú me diste a través de Cristo vida en abundancia. Yo lo creo, pero no lo vivo. Acá hay algo que está escondido que yo no lo estoy viendo. Por eso oramos para que alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Señor, alumbra los ojos de mi entendimiento, porque en algún lado está que yo no lo estoy viendo. Yo no estoy viendo para poder vivir lo que vos estás hablando. Y mira, sí, muchas veces es el pecado, muchas veces es que estamos todavía esclavos, pero mira, si a ti se te revela eso, el pecado para vos no va a tener peso. Por eso tú tienes que pedirle al Señor, Señor, alumbra los ojos de mi entendimiento, porque tú me has dado fe. Yo quiero vivir y caminar por fe. Yo quiero vivir y caminar por fe. Las batallas se vencen ejerciendo fe. Y tú y yo todo el tiempo tenemos que ejercer fe. Por eso, en lo doméstico, baja la vida cristiana a lo doméstico. Amén. Por favor, te lo ruego, deja de mistificar, bájalo. Cuando te sientas en la tele y ves y empiezas a despotricar, a insultar a los presidentes, piensa, ¿quién te gobierna? Tienes que tener una postura política, por supuesto que sí, porque Dios nos hizo seres pensantes. Pero de la abundancia del corazón habla la boca, amado. Y recuerden, como estuvimos viendo, que el Señor, ¿qué decía al pueblo de Israel cuando estaba bajo esclavitud? En la tierra que ustedes estén, bendigan la tierra, cásense, hagan casa, porque con la paz de ellos ustedes van a estar en paz. Baja a lo doméstico la fe. Llévala a lo doméstico la fe. Porque el Señor, mira, quiere que tú experimentes esa vida en abundancia. Y la vida en abundancia es integral, cuerpo, alma y espíritu. Amado, tú tienes que prosperar en todas las cosas. Tu salud, mira, reconcíliate con el Señor y pon tu salud bajo las órdenes del Padre, porque Dios te quiere sano, pero tú tienes que administrar tu salud. Dios te quiere próspero, con recursos, y muchos recursos. Yo lo creo. Yo le pido al Señor. Yo le pido al Señor, porque de Él es el oro y de Él es la plata. Pero Él es el dueño de los recursos. El Señor quiere hacerte un hombre y una mujer administradora para su reino. Muchas veces le pedimos al Señor salud, ¿para qué? Para nuestros propios deleites. ¿Qué dijo el apóstol? Piden mal, porque piden para satisfacer sus propios deleites. Pero si tú le pides como Salomón le pidió, Dios te lo va a dar. Yo no sé si tú lo crees, yo lo creo. Levanta tu mano si tú crees que el Señor tiene para tu vida pensamientos de bien, que el Señor quiere derramar en tu vida grandes cosas. Cuando tú te sientes mal, dile, Señor, sáname. Yo sujeto mi carne. Me abstengo de lo que me hace mal, porque yo sé que vienen días de gloria para mí. Señor, tú me vas a dar dinero, pero yo no lo voy a administrar más como lo estoy administrando. Yo no voy a ser escaso ni escasa. Yo te voy a dar a ti lo que tú me pides. Porque, Señor, tú eres un Dios de abundancia. Tú eres un Dios de abundancia. Señor, yo pongo mi familia en tus manos. Vienen cielos abiertos para mi casa. Vienen cielos abiertos para mi vida. Yo me levanto en fe, creyéndote. Yo la administro esta fe que tú me has dado para ser rico en fe. Dice que el Señor escogió los pobres para que sean ricos en fe.
Porque el que tiene fe ya es rico. O el que administra fe, porque todos tenemos fe, ¿no es cierto? Pero el que administra fe ya es rico. Nadie te hará frente. No saldrás avergonzado. Dios va a manifestar en tu vida su gloria. Nos ponemos de pie. En esta noche, si el Señor y el Espíritu Santo te habló, yo te voy a pedir que pases adelante como señal de que el Señor te habló, que entendiste y comprendiste que esto de la fe no pasa por algo místico, que como todo lo que nosotros somos, lo debemos administrar. Dios no va a hacer lo que tú y yo podemos hacer. Dios solo va a hacer lo que es imposible hacer para ti. Por eso dice, nada es imposible para mí. Pero yo busco hombres y mujeres que administren la fe. Que digan, no, a mí el Señor me dio esta fe preciosa, poderosa, y yo le creo a Él. Es un nuevo comienzo, es un nuevo día para tu vida, es una nueva oportunidad donde el Señor está hablando a su casa, donde el Señor está llamando a tu vida, donde el Señor te está diciendo, yo quiero que tú me creas, que si tú crees en mí, yo traeré recompensa a tu vida. Porque dice que Dios no se agrada en aquellos que no le creen. Que Dios no se agrada en aquellos que dudan de lo que Él tiene para tu vida. Todo fue concedido, todo fue concedido, todo fue concedido en Cristo Jesús. Clama al Señor y di, Señor, hazme ver. Alumbra los ojos de mi entendimiento para que yo pueda ver dónde está ese tesoro que no lo estoy viendo para vivir esa vida en abundancia, esa vida en libertad, esa vida en salud y en prosperidad. Señor, ayúdame. Vengo a ti. Por eso decía, Señor, ayúdame a mi incredulidad. Es decir, ayúdame a depositar esta fe negativa, sacarla de mí, depositar una fe positiva en ti. Ayúdame. Y en esta noche el Señor va a ayudarte, porque el Señor conoce tu corazón más que nadie. El Señor conoce tu corazón más que nadie. Amado, el Señor conoce tu corazón más que nadie. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es Padre, Dios es bueno. Él tiene pensamientos de bien para tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Se corta de tu vida un pensamiento escaso, un pensamiento incrédulo, un pensamiento de falta de gobierno en el nombre de Cristo Jesús. Sujetas tu carne a todo aquello que estorba que la vida de abundancia de Cristo se manifieste en ti. Si tú te has caído como cayó Pedro y se hundió a causa de que dudó, de que no creyó. Hoy, en esta noche, tú te levantas en fe. Tú te levantas en fe para caminar y creer lo que Dios dice de ti. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Yo te amo con amor eterno. Tengo pensamientos de bien para ti. Se acabó la enfermedad. Yo te sano para que me sirvas. Yo te sano para que declares que sí se puede gobernar la carne. Que sí, lo que antes te gustaba y te daba placer, hoy lo pones delante de mí porque hay una vida mejor. Hay una vida mejor. Yo quiero prolongarte la vida. No quiero que te mates en vida. No quiero que te suicides en vida. Cada vez que tú lastimas tu cuerpo comiendo lo que no tienes que comer, haciendo lo que te estás matando, y el Señor te está diciendo, yo di mi vida por ti. Yo di mi vida por ti, créeme que yo te voy a ayudar, no estás solo, tú puedes, cree que tú puedes. Lo he dado todo, ¿qué más puedo darte? He dado a mi Hijo Jesucristo, he dado al Espíritu Santo. Pero hoy es un día de gracia, de cielos abiertos, de oportunidad. Cada vez que la palabra es predicada, los cielos se abren a favor de sus hijos. Los cielos se abren a favor de la gente, para que la gente venga, para que la gente venga y conozca este bendito evangelio que es Cristo Jesús, el cual nos ha librado,
el cual nos ha librado. Basta ya de vivir en esclavitud porque Él nos ha hecho libre. Oh Señor, te adoramos. Te adoramos.